Hola, bienvenidos. Soy Pedro Infante, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Fermín Toro. El día de hoy les voy a hablar sobre un proyecto de grado, el cual lleva por título Afecciones de la crisis económica actual en la ejecución, modificación y extinción de los contratos mercantiles de las pymes en Venezuela. Para contextualizar un poco el problema, debo mencionar que la crisis económica que atraviesa Venezuela ha alterado profundamente el entorno en el que operan las pequeñas y medianas empresas, conocidas como las pymes. La hiperinflación, la devaluación monetaria y la incertidumbre regulatoria han comprometido el equilibrio económico de los contratos mercantiles, generando por supuesto desajustes entre las prestaciones originalmente pactadas y la realidad económica actual. Por lo que vemos que la hiperinflación, las restricciones crediticias y la volatilidad del mercado, por supuesto, pues genera la vulnerabilidad de las pymes. Planteamiento del problema. La situación problemática es que existe una tensión entre el principio jurídico, principio de pacta sunt servanda, el cual establece que los contratos deben cumplirse tal y cual como fueron firmados, versus el principio de rebus sic statibus, el cual establece que los contratos pueden modificarse cuando cambian extraordinariamente las circunstancias. Por supuesto, generando esto las consecuencias de incumplimientos, renegociaciones y extinciones contractuales. Debemos generarnos unas interrogantes. Las interrogantes de la investigación son las siguientes. ¿Cuáles son las causas principales de la extinción de contratos mercantiles en las pymes venezolanas en el contexto de la crisis? ¿De qué manera la crisis económica ha influido en el cumplimiento de las obligaciones contractuales? ¿Y qué estrategias jurídicas y fácticas han adoptado las pymes para mitigar los efectos de la crisis en sus relaciones contractuales? Vamos a hablar sobre el objetivo. Objetivo general. El objetivo general es analizar las afecciones de la crisis económica actual en la ejecución, modificación y extinción de los contratos mercantiles de las pymes en Venezuela. Como objetivos específicos tenemos identificar las causas principales de la extinción de contratos mercantiles de las pymes venezolanas, analizando la relación con la crisis económica. De igual forma, examinar cómo la crisis económica ha influido en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las pymes en Venezuela. Por último, analizar en el marco legal vigente las estrategias que han adoptado las pymes para mitigar los efectos de la crisis en sus relaciones contractuales. Vamos a hablar un poco de lo que es la justificación. Las pymes son fundamentales para el empleo y la economía nacional. De igual forma, aportan conocimiento para empresarios, legisladores y académicos. Sin embargo, la crisis impacta directamente en las relaciones contractuales, lo que permite formular recomendaciones jurídicas y económicas. Identificamos el polo de investigación, que es identidad y multiculturalismo en el mundo globalizado. La línea de investigación es la cultura de las nuevas relaciones comerciales en el ámbito de cultura y Estado. Vamos a estar hablando o a dar una orientación metodológica o cuál es el camino a seguir. Según la naturaleza del enfoque cualitativo, este analiza el entorno cotidiano, conectando las acciones humanas con los saberes prácticos que surgen de las experiencias diarias. En cuanto al diseño documental, decimos que es una revisión, análisis e interpretación de fuentes secundarias como doctrinas, leyes, jurisprudencias e informes económicos. Y las técnicas de investigación, por supuesto, la revisión documental, la hermenéutica jurídica y el análisis de contenido. Los estudios previos, los cuales verificamos, o el estado del arte, como lo llaman. Debemos mencionar a Pérez en el 2022, que habla del impacto de la inflación en la ejecución de contratos mercantiles en pequeñas empresas del estado Lara, en la Universidad de Centro Occidental Lisandro Alvarado de la UCLA. También debemos mencionar a Rodríguez en el 2023, el cual habla sobre la teoría de la imprevisión de los contratos mercantiles
durante la crisis económica venezolana en la Universidad de Carabobo. Mencionamos también a Salazar 2020, el cual establece la dolarización del facto y su incidencia en los contratos mercantiles de las pymes venezolanas, es el de la Universidad Metropolitana. Y López, en el 2022, que nos habla sobre la teoría de la imprevisión y la revisión contractual ante la crisis inflacionaria, un análisis desde el derecho privado contemporáneo en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Orientaciones teóricas o jurídicas del estudio. Aquí debemos hablar sobre las principales teorías y algunos principios los cuales ya los mencionamos, como es la autonomía de la voluntad, el cual tiene la voluntad de hacer contratos establecidos claramente respetando pues sus parámetros como tal. El pacta sunt servanda, ¿sí?, que establece que los contratos deben hacerse y cumplirse tal cual como fueron establecidos. La teoría de rebus sic stantibus, que nos establece que va a haber modificaciones en los contratos dependiendo pues en las situaciones que se presenten económicas como tal. Aquí podemos hacer modificaciones. De igual forma, la teoría de la imprevisión pues nos establece que es un principio jurídico que nos permite revisar o modificar todas las condiciones de un contrato. Cuando se ve que estas condiciones, por supuesto, o estas circunstancias extraordinarias generan pues algún inconveniente, para evitar un desequilibrio entre las partes. Y el principio de buena fe contractual, que no es otro que es el principio general de derecho que obliga a las partes a comportarse con honestidad, con lealtad y con confianza para pues tener una buena relación contractual. Referencias legales o jurisprudenciales. Aquí, por supuesto, debemos hablar y mencionar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 112, 115 y 299. El Código Civil en sus artículos 1133, 1159, 1160 y 1264. El Código de Comercio, que pues por supuesto establece en sus primeros artículos, designa como tal cómo va a ser el proceso de comercio y el proceso como tal de ese proceso comercial que existe en la vida cotidiana. Y la ley para la promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria. Por último, la sentencia número 110/2019 de la Sala de Casación Civil del TCJ. Hablamos sobre los aportes esperados. Es importante mencionar que para comprender el impacto de la crisis económica sobre las relaciones contractuales es lo que se espera, o sea, comprender muy bien ese impacto, cómo ese impacto de la crisis económica genera pues esas relaciones contractuales. De igual forma, debemos identificar los mecanismos jurídicos de protección, cómo buscamos que estos procesos jurídicos mitiguen pues todo ese proceso en cuanto a la crisis económica que le afectan a las pymes. Podemos buscar identificar cuáles son los mecanismos que podemos utilizar para la protección. Promover estrategias para la adaptación de las pymes. Bueno, aquí buscamos eso, buscar estrategias jurídicas que nos permitan hacer pues esa adaptación para las pymes debido al proceso de crisis. Y, por supuesto, contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica mercantil de las pymes. Muchas gracias.